Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Empezamos un nuevo directo de la Lliga Reumatológica Catalana. Hoy hablamos sobre vacunas y COVID. Contamos con la participación del doctor Alfredo Gómez Puerta, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Clínico de Barcelona. Buenas tardes, doctor. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy bien. También hoy tenemos la novedad de Maole Cerezo, que nos acompaña. Ella es socia de la Liga y entusiasta de los temas de comunicación. Buenas tardes, Maole. Está silenciada. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Tú estás en Madrid, Maole, ¿no? Sí. Muy bien. Y, como siempre, nos acompaña también Elisenda de la Torre, la presidenta de la Liga, que también está silenciada. Hola. Hola. Buenas tardes a todos los que nos seguís en directo por el canal de Zoom. Ya sabéis que podéis formular preguntas que intentaremos recoger durante la entrevista por el canal de preguntas y respuestas que tenéis abajo. Y los que nos seguís por Facebook, pues también podéis intentar formular por escrito alguna pregunta en el apartado de comentarios y intentaremos también recogerlos. Sabemos que el tema de hoy ha generado bastante expectación. Pues bueno, vamos a ello, ¿no? Bueno, para empezar, siempre pedimos a nuestro invitado que se presente. Doctor, ¿de dónde viene? No sé. Vale. A ver, la versión corta, Xavi, yo soy médico internista formado en Colombia, en Medellín. Luego me entrené en reumatología acá en el Hospital Clínic en Barcelona, donde también hice el doctorado. Y tuve la oportunidad luego de estar en una estancia postdoctoral en Boston, donde también hice un máster en salud pública en la escuela de Harvard School of Public Health, en la Escuela de Salud Pública. Y desde hace 3, casi 4 años soy el jefe de servicio de reumatología del Hospital Clínic y profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Muy bien. Tenemos un fuera de serie hoy, ¿eh? Bueno, lo intentaremos por lo menos. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y espero que nos puedas iluminar con el tema de las vacunas que tantas dudas suscita entre nuestro colectivo de personas que conviven con enfermedades reumáticas. De acuerdo. Vale, Elisenda. Sí, yo creo que para empezar, ¿no? Un poquito, ¿nos podrías explicar qué es una vacuna, ¿no? Y por qué es recomendable que nos la pongamos. Claro. Pero, Elisenda, yo lo primero que quiero decir como una especie de introducción en el sentido que es evidente que no soy infectólogo o microbiólogo ni trabajo en vacunas, y lo que intentaré como transmitir es, digamos, un mensaje de seguridad desde la visión de reumatología, y que sé que como pacientes tenéis muchas dudas, inquietudes y incertidumbres, y es lo que tratamos, digamos, de resolver en esta charla. A ver, las vacunas son medicamentos o son productos biológicos que han existido por años y que simplemente utilizan ya sean fragmentos de organismos, bacterias o virus, y ya sea en su forma, digamos, no viva o no activa, o porciones pequeñas de la bacteria o del virus, para generar un mecanismo natural de defensa y respuesta frente a una exposición en un momento dado en vida real. Uno de los temas importantes de las vacunas, y quizás genera más preocupación, pero también hay mucha desarrollo detrás, es que a diferencia de los medicamentos que se utilizan en población específica y muy dirigida a las vacunas, son medicamentos que se utilizan en población sana habitualmente, con lo que se tiene que estar muy seguro de su perfil de seguridad, valga la redundancia, y a partir de allí un primer mensaje es que todas las vacunas, como la gran mayoría de medicamentos, pasan un proceso de
de producción y de seguridad bastante estricto y que cuesta no solo tiempo, inversión, dinero, sino también conocimiento. Ujú. O sea que, claro, a nivel de seguridad, sin problemas. O sea, sí. Claro, tenemos que entrar luego a hablar qué tipo de vacunas, que como cualquier medicamento, desde un gelocatil, un paracetamol, una aspirina, un mentine, pasando por un tratamiento inmunosupresor o biológico, todos los medicamentos tienen un rango de posibles efectos adversos, la gran mayoría leve, la gran mayoría costo-beneficio, digamos, asumibles para el paciente y para el médico, y que es evidente que a mayor uso, mayor conocimiento de los posibles efectos adversos, pero que muchos de ellos, en el caso de las vacunas, forman parte de esa respuesta inmunológica que se busca. O sea que en el fondo yo diría que no son malos de ningún modo que el paciente experimente tras una vacuna cierto grado de disconfort, malestar, dolor de cabeza, fiebre, dolores articulares, porque de alguna manera es la manera que el cuerpo está respondiendo a una forma dosificada menor de una infección que podría adquirir. O sea que en el fondo es un marcador indirecto que la vacuna está empezando a funcionar. Que funciona. Ujú. Claro, porque cuando te ponen la vacuna, algo te está pasando. Algo estás provocando un cambio en el cuerpo y el cuerpo reacciona. Por lo cual, de alguna forma, es normal que tenga algunas consecuencias. Exacto. ¿No? Sí, sí. Vamos mal si la vacuna no produce nada en ningún sentido, porque de alguna manera, pues, Sí, sí. es un marcador indirecto de que no se está generando una suficiente respuesta. Aunque como siempre, y pasa en toda la vida, la variabilidad individual de cada sujeto a un medicamento, a una vacuna, es variable y dependerá de muchos factores. Ujú. ¿Y por qué están saliendo tantas vacunas para coronavirus? Sí, porque Pues Elisenda, las vacunas no es que estén saliendo mucho ahora, las vacunas no han parado de salir. Nosotros, el tema de vacunas no es un tema nuevo, de hecho, desde que disponemos hace unos 20 años de terapias biológicas o altamente eficaces, nos hemos comprometido a que los pacientes de forma lo más juiciosa y de forma pautada posible tengan un esquema de vacunación al día. Las vacunas siempre han sido, digamos, nuestras aliadas de prevenir infecciones graves y no graves, incluso problemas más graves como un cáncer de útero, en el caso de la vacuna del papilomavirus. Con lo que siempre el desarrollo de vacunas ha sido un tema sumamente activo por interés tanto de los médicos, de los pacientes y, cómo no, de la industria. Porque no nos olvidemos que hay un gigante detrás interesado en producir un producto, y en este caso son vacunas, que esto genera un beneficio también para ellos. Con todo esto, nos estamos moviendo en un año probablemente donde la información va muy rápido, la necesidad nunca se había visto una magnitud tal, y el conocimiento como aunado de diversas, digamos, grupos de investigación, diversas empresas, y sobre todo muchos casos de la enfermedad han permitido que se desarrollen muchas vacunas de diferentes tipos en un tiempo muy corto. Pero la investigación de vacunas ha sido un tema que nos ha acompañado por años siempre. Doctor, pero habría que precisar a la audiencia que el hecho de que haya surgido en un tiempo récord no quiere decir que no lleven todas las precauciones y hayan pasado las distintas fases de los ensayos clínicos, porque tengo entendido que lo que ha sucedido dentro de la industria es que se ha generado el procedimiento en modo fast track, ¿no? Han acelerado todo tipo de documentación con la Agencia Europea del Medicamento, o sea, que ahí, porque al principio se decía, pues es que en tan poco tiempo han sacado tantas vacunas, vamos a ver si las han probado suficientemente. Yo creo que a lo mejor sería bueno precisar un poquito en este sentido a nuestros espectadores, ¿no? A las personas que nos escuchan. Es muy buen punto, Maule, pero yo creo que se han dado varias situaciones. Primero, el tipo de vacunas y en específico las más novedosas, que son las del RNA mensajero, ya se venían desarrollando para otras pandemias, como para el Zika o para el ébola, e incluso como vacunas terapéuticas, que es otro tema, digamos,
que no entraremos, pero los oncólogos y otras especialidades ya se beneficiaban de ellas. O sea que no es que se hayan sacado a la chistera las vacunas mRNA para esta pandemia, ya existían, pero probablemente no en un desarrollo tan macro en cuanto a casos. Segundo, recuerden que cuando se hace un ensayo clínico, y en este caso de vacunas, lo que se necesita saber si una vacuna es efectiva o no es tener casos de personas infectadas. ¿Y qué pasa? Que para neumonías por neumococo, para herpes, para otro tipo de infecciones en las cuales se utilizaban vacunas, teníamos que esperar meses o años para que sucedieran y así el estudio podría analizar quién se expuso a la vacuna, quién no y si es efectiva. Ahora, en un muy poco tiempo, plazo de tiempo, se puede disponer de miles y de cientos de miles de casos de coronavirus y eso permite a la industria o a un ensayo clínico tener resultados más rápido. Y es evidente que la necesidad, digamos, de cubrir un problema no solo social, médico, sino económico a nivel mundial, permitió que se pusieran todos a una y salir adelante, digamos, de forma rápida. También otro tema que es más un tema administrativo o por lo menos legislativo es la aprobación de las vacunas. Normalmente un medicamento o vacuna va pasando un proceso desde la fase 1, que son pocos pacientes, mirando un poco el perfil de seguridad en decenas de sujetos. A partir de ahí la fase 2 son ensayos clínicos con más personas, pero que incluye diversas dosis de un medicamento de una vacuna y ve no solo seguridad, sino ciertos, digamos, desenlaces de efectividad. Y en la tercera fase, o fase 3, es donde ya con una dosis determinada se hacen estudios con más sujetos y se buscan ya datos de efectividad. Entonces, ese paso secuencial que se va saltando de fase en fase, en este caso, la industria farmacéutica lo que hizo es someter de forma continua y no esperar paso a paso toda la información para que las agencias reguladoras no esperaran al final de revisarse todo el material, sino que de forma activa fueran revisando paso a paso por la misma necesidad. O sea que miren ustedes que no es un capricho de prisa y corriendo de sacar las vacunas, sino que lleva un proceso de años de investigación sobre este tipo de vacunas, un proceso favorecido por la misma pandemia, que hay más casos y más fácil aprobar y probar un medicamento si es eficaz o no, y luego que las agencias también se adaptan de forma muy rápida, dada la necesidad. Todo por el eso mundo ha estamos en este contribuido punto que a estamos. que esto vaya más rápido, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, y la pregunta un poco principal que tenemos o que nos llega es las enfermedades reumáticas, algunas son de tipo autoinmune y esto pues ante la perspectiva de tenerse que vacunar, pues muchos de nuestros socios y socias pues viven en el tema con preocupación. ¿Qué les podemos decir? Es lógico, Xavi. A ver, vamos por partes. No todas las enfermedades reumatológicas son iguales. Es evidente que aquellas enfermedades autoinmunes tienen una carga, digamos, del sistema inmunológico que en ocasiones no solamente puede producir un daño orgánico a nivel del pulmón, de la piel, de las articulaciones, del riñón, que ya condiciona un riesgo mayor al paciente de adquirir el virus y hay que partir de ahí. O sea, no es lo mismo tener una gota, evidentemente, que lo que puede ser tener un lupus, una esclerosis sistémica, y también el tratamiento. Hay algunos tratamientos que condicionan cierto grado de inmunosupresión y esto favorece sobre todo ciertas infecciones. Más que nada, en general, son infecciones bacterianas en la mayoría de casos y algunas virales. A partir de ahí, con estudios algunos que hemos hecho en el Hospital Clínic, no solo en enfermedades reumáticas inmunomediadas, sino enfermedades cutáneas, intestinales, neurológicas, pulmonares, hemos de alguna manera analizado, y esto está publicado en revistas de alto impacto, cómo probablemente tener cierto grado de inmunosupresión o inmunomodulación, como puede ser tomar Dolquine, dosis bajas de cortisona o algún tratamiento de inmunosupresor, no previene de la infección, y eso está claro, pero sí quizás previene que los pacientes con enfermedades reumáticas o enfermedades inmunológicas o inmunomediadas tengan una respuesta inflamatoria quizás menor que la población general. O sea que de alguna manera no es una falsa seguridad, pero sí decir que por lo menos no solo
no están en un mayor riesgo, sino que quizás para ciertas complicaciones del COVID, como sabéis, hacen esta especie de tormenta inflamatoria, estén de alguna manera protegidos o por lo menos con una reacción inflamatoria menos intensa. Estamos hablando del que se infecta. Tema vacunas y pacientes con enfermedades inmunológicas o inmunomediadas. De forma anecdótica, algunas vacunas, las habituales que tenemos cada año con el virus de la influenza, algunas vacunas para neumococo pueden generar pequeños brotes de la enfermedad. Pero esto sucede en los pacientes con enfermedades inmunológicas por muchas causas. Un embarazo, un estrés, una cirugía menor, pequeñas agresiones al cuerpo, pequeños eventos externos pueden generar un brote de la enfermedad. Y dentro de ellos, la vacuna. Pero por sí solo, por lo menos con experiencia en vacunas que tenemos de neumococo, de influenza, pues, o incluso el papiloma, suelen ser seguras. Y eso es muy importante el mensaje. Lo único que es muy importante, pero que siempre es importante la comunicación con el médico y el grupo de preventiva, que está claro que las vacunas con virus vivos, como sería por ejemplo la fiebre amarilla, sí están contraindicadas. Lo que llamamos virus atenuados, lo que se suele hacer es que hay que parar la medicación inmunosupresora, por lo menos cierta medicación, no la medicación, digamos, estándar como metrotexato, como leflunomida o como azatriopina, etcétera, ni Dol-Quine, ni corticoides a dosis bajas, sino terapias biológicas o dirigidas. Y en general, la gran mayoría de vacunas no necesitan, digamos, un cuidado diferente en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Muy bien. Están habiendo bastantes preguntas de este estilo directamente de gente que toma medicaciones biológicas o biosimilares, ¿no? Y están preguntando, ¿no? Sobre el tratamiento, si hay que ponerlo entre tratamiento y tratamiento o cómo lo hacen entre pinchazo y pinchazo, vamos, o si hay cómo lo alguna hacen. vacuna, una marca u otra mejor que También. A más ver, adecuada. Vamos, claro, es un tema también de preocupación. Vamos por partes, Elisenda. De vacunas, las vacunas, digamos que por la agencia regulatoria o el ministerio que toque o la comunidad autónoma que toque, digamos, crea indicado para ese grupo. Yo ahí no quiero entrar en polémicas porque sabes que de momento tenemos 2 ya administradas en nuestro medio, que es la de Moderna y la de Pfizer, que se ha priorizado personal médico y paramédico de primera línea y posteriormente pues otro personal, digamos, relacionado a la atención del ciudadano y las residencias y fundamentalmente personal que trabaja en residencias. A partir de ahí, con la llegada de la vacuna AstraZeneca, digamos, se está generalizando a otro tipo de población, digamos, no relacionada directamente con el cuidado médico, como puede ser guardia de seguridad, bomberos, personal, digamos, no sanitario, pero de servicio de forma generalizada. Llegarán muy pronto las indicaciones a pacientes, digamos, de forma general. Y entiendo que hoy ha salido una nota informativa del Ministerio de Sanidad donde se empezará a vacunar con la de AstraZeneca a partir de personas mayores de 70 años perdón, me equivoco. Tiene la indicación para empezar a administrar vacunación para personas mayores de 70 años, pero recuerden que por una normativa ministerial que es un poco particular y podríamos entrar a discutir esto, se ha preferido que las personas mayores de 55 años no reciban la vacuna de AstraZeneca. Esto es un poco polémico o discutible en el sentido que la gran mayoría de personas que incluyó el ensayo de AstraZeneca fue personas menores de 55 años, pero no quiere decir que no hubo personas mayores. Y por un tema de prudencia, por un tema estratégico, pues en España se ha decidido no vacunar a mayores de 55 años con esta vacuna, cosa que no sucede en otros sitios como el Reino Unido. Pero bueno, más allá de eso, tenemos estas 3 vacunas aprobadas por la EMEA, por la Agencia Europea del Medicamento, y probablemente la de Janssen sea la siguiente en aprobarse, y ya veremos si la rusa, la de Sputnik, o otra que es la de Novavax también las aprueban. Pero a fecha de hoy, cualquiera de las 3 vacunas que disponemos se pueden administrar en pacientes con enfermedades reumáticas. De hecho, como es de esperar,
dentro del gremio médico, de enfermería y paramédico, tenemos pacientes que tienen enfermedades reumáticas, y en mi caso particular, yo he tenido enfermeras o colegas médicos que llevamos en el hospital y que se han vacunado y que no han tenido ningún problema. No deja de ser una muestra pequeña, pero que, digamos, da la seguridad o la sensación de que no tienen mayor problema a la hora de vacunarse. O sea, que quede claro que sirve cualquiera de las vacunas que están en el candelero, no ofrecen ningún tipo de problema. Exacto. Yo creo que es evidente que los resultados son diferentes, pero es que no son comparables uno a uno ni la población utilizada, ni el grupo control utilizado, ni los desenlaces. La gran mayoría de vacunas, por no decir todas, en cuanto a desenlaces graves, han demostrado una reducción importante y muy importante de la mortalidad, que es lo fundamental, y de complicaciones intrahospitalarias. Y Otra cosa es que te previene de desenlaces graves, pero no te previene de adquirir una enfermedad, digamos, leve, pero que es el efecto que ya se busca en otras vacunas, como la de la influenza, repito, o vacunas de neumococo, etcétera, que ya conocemos mejor. Y me imagino que si hay algún paciente que tiene alguna contraindicación, el propio hospital ya es proactivo, se pone en contacto con dicho paciente para recomendarle que no se ponga la vacuna, y con lo cual la mayoría de la gente puede estar tranquila. Si no se le dice nada es que todo va bien, ¿no? Exacto. La gran mayoría de reacciones infusionales o reacciones a la vacuna, mejor dicho, son reacciones relacionadas con el medio, con el vehículo, no con el vector en sí o con la proteína propia que se quiera vacunar. Y son personas que ya han tenido efectos adversos a otras vacunas o que ya tienen angioedema o reacciones. O sea que no es propiamente la vacuna en sí. ¿Qué pasa? Esta vacuna, digamos, tanto la de Moderna como la de Pfizer, lo que administra simplemente es una fracción que lleva el mensaje de producir los anticuerpos contra la proteína típica, la corona famosa, el spike del coronavirus, para proteger que ese mensaje llegue a la célula y no se destruya en el camino. Tiene una capa lipídica que protege esas proteínas o ese mensaje interno que va allí. Y esa misma capa lipídica produce cierto, digamos, molestia o reacción local, que es una cosa asumible y esperable. Entonces, hay pacientes o sujetos sanos que tienen más reacción de forma local por la propia cápsula lipídica que tienen las vacunas. Pero sabiendo que la gran mayoría de sujetos sanos y de pacientes no presentan reacciones infusionales o reacciones con la inyección, yo diría que no tendrían por qué preocuparse. Con lo cual podemos lanzar un mensaje de tranquilidad. Claro, somos un colectivo que nos sentimos de riesgo por la enfermedad con la que convivimos, y ante una vacuna que nos altera el sistema, pues es lógico que estemos preocupados. Por eso me gustaría que quede bien claro que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, que si no hay nada en tu historia clínica extraña, pues no tienes por qué preocuparte, especialmente por ponerte la vacuna, ¿no? Pero doctor, nosotros no somos, no estamos contemplados como colectivo de riesgo, sin embargo, ¿no? Según tengo Sí, mira, entendido a la a mí me hora llamó de... la atención, Maole, las recomendaciones, o por lo menos las sugerencias o el esquema que propone la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Esto tiene doble lectura, como todo es un vaso medio lleno, medio vacío, en el sentido que pone de alto riesgo a aquellos sujetos que tienen una inmunosupresión grave. Sería un trasplantado, una persona con cáncer, un paciente con VIH. Es evidente que la gran mayoría de pacientes reumáticos o reumatológicos y con enfermedades autoinmunes no suelen tener un grado alto de inmunosupresión. Y por eso es que sale, digamos, la excepción, dice,
exceptuando los pacientes con artritis reumatoide, que por lo general no sois un colectivo muy inmunosuprimido. Como siempre hay que individualizar. Hay pacientes que tienen enfermedad pulmonar, hay pacientes que tienen comorbilidad. Pero como colectivo no se puede comparar a un trasplantado renal, a un paciente oncológico, a un VIH. Porque el sistema inmunológico en general de un paciente con artritis reumatoide en este caso es un sistema inmunológico suficientemente potente para atacar cualquier tipo de infección banal o no banal. Otra cosa, hay ciertos tratamientos, y en particular los tratamientos que bajan las células B, que son las que producen los anticuerpos, y por nombrar algunos el rituximab, que sí condiciona cierta bajada en la capacidad del paciente de producir anticuerpos frente a todo, frente a una neumonía, frente a un herpes o frente a un coronavirus. Y a partir de ahí, pues sí que hay que ajustar ciertos tratamientos e intentar que estos pacientes tengan prioridad. Y repito, hay que individualizar. Si un paciente tiene lupus y tiene una afectación renal, si un paciente tiene un trasplante y además una enfermedad autoinmune, o si tiene una afectación pulmonar por una esclerosis sistémica, probablemente entren en aquel grupo de altamente sugerido o de priorizable. Pero el paciente artritis reumatoide estándar, pues ya llegará el momento de vacunación, digamos, no tan prioritario. Tenemos muchas preguntas que creo que ya vamos respondiendo sobre la marcha sin parar la atención en cada una de ellas. Pero veo una que me llama la atención. Nos preguntan si no perderá efectividad la vacuna al tomar un tratamiento inmunodepresor. Eso es una muy buena pregunta y es la pregunta que como clínico nos hacemos. A ver, vamos por partes. Con experiencia que tenemos de otras vacunas, se sabe, si bien el paciente reumatológico con enfermedad autoinmune se puede vacunar, sí que es verdad que ciertos tratamientos o incluso la propia enfermedad puede de alguna forma matizar la respuesta que tenga el cuerpo a esa vacuna. Es decir, puede que la efectividad sea ligeramente menor, pero en lugar de alcanzar 70, si alcanza un 60, 65%, ya lo suficientemente buena como para hacerlo. Es un tema, Xavi, que no se ha estudiado particularmente en esta vacuna, sino en otras. Y muy recientemente, por ejemplo, el Colegio Americano de Reumatología sí que saca unas particularidades. Y vamos por partes. Los tratamientos orales estándar, tipo Imurel, azathioprina, metrotexato, ya daré una particular metrotexato, sulfasalacina, glucocorticoides a dosis bajas, evidentemente hidroxicloroquina, no hace falta suspenderlos si el paciente va a ser vacunado, pero no porque sea peligroso, sino para que no le quite cierta efectividad a la vacuna. Metrotexato, esto no, hay algunas vacunas previas que los suspendíamos 2 semanas después, otros dependiendo de la vacuna no lo suspendían. Estas guías dicen que se debería suspender si el paciente está controlado de la enfermedad 1 semana después de la vacuna. Y quizás por sentido común, si el paciente está bien, se podría suspender una antes y una después. Pero recomienda las guías americanas 1 semana. Más tratamientos. El Abatacept, que probablemente no sé si les suena, es un tratamiento biológico que lo que hace es bloquear unas células amigas de las células B, que son las células T, y que ayuda es como aquel sargento que recluta otras células para activar el sistema inmunológico, pues este tratamiento baja estas células T y para evitar, digamos, una respuesta ideal, lo que se hace es que el paciente debe, en el caso que sea mensual endovenoso, vacunarse entre medio e intentar, digamos, espaciar las 2 dosis que reciba y en el caso de que lo haga subcutáneo semanal, esperar un par de semanas antes de la vacuna y empezar un par de semanas después. Y quizás el más difícil de decir algo concluyente es el rituximab. Para los que no conozcan, el rituximab es un tratamiento que se utiliza en el lupus, en la vasculitis, en algunos Sjögren, en algunas artritis reumatoides, etcétera, que baja las células B, que son estas defensas que producen los anticuerpos, pero que es un tratamiento que dura muchos meses. Y entonces cada variabilidad, cada paciente recupera esas células B a los 4, 5, 6, 7, 8 meses. Entonces el paciente puede tener una respuesta que llamamos atenuada o menor a las vacunas, no a esta, a todas.
Entonces, lo que se busca es que ya hayan pasado 3, 4, 5 meses del último tratamiento de rituximab para que sean más efectivas. El mensaje es que los tratamientos inmunosupresores no es que causen daño al paciente que se vacuna, sino que pueden bajar de alguna manera cierta efectividad de la vacuna. De la vacuna. Ujú. Claro, pero además estaba pensando ahora, ¿no? Que la vacuna, para dejar claro también a la gente que nos está viendo, que aunque nos pongamos la vacuna, hay que seguir con el lavado de manos, la distancia y la Claro, mascarilla. todo. No es Claro, es milagrosa. que está claro. Y solo, o sea, no tan solo previene de esta cepa, llamémoslo así, sino que probablemente las mutaciones o variaciones en las cepas que se produzcan más adelante no sabemos si las cubren estas vacunas, con lo que protegerse nunca está de más y es una buena estrategia. Y también como sentido colectivo de protección, digamos, general. Adicionalmente, se ha visto con el uso de la mascarilla que se previenen otras infecciones tipo la gripa estacional y demás. O sea que es evidente que las medidas generales de protección las tendremos que hacer. Y otro tema que es importante, Licenda, es que la vacuna no produce inmunidad inmediata. Partámoslo el día cero de vacuna, que sea el 1 de marzo, para un paciente dado. Esa persona empezará a tener anticuerpos efectivos alrededor de la segunda semana, tercera, cuarta de la primera dosis. Pasan 21 días de la segunda vacuna, 21 o 22 de marzo lo vacunen. Hasta mediados de abril no tendrá los anticuerpos. Entonces, en ese intervalo de 4 o 6 semanas que le ponen las dos vacunas, estamos hablando en el caso de la de Pfizer y Moderna, que es más o menos ese rango, la persona no tiene los anticuerpos suficientes para estar protegido. Luego, con la AstraZeneca tiene otros intervalos que permite espaciar un poco más, y parece ser que la de Janssen tiene la ventaja que es una única dosis, con lo que será diferente el escenario. Pero claro, es importante mantener ese uso de mascarilla, distancia, lavado de manos, por lo menos muy estricto, esas 8 semanas que se generan anticuerpos. Pero a partir de ahí yo diría que hasta que todo no vaya a menos y haya una inmunidad de rebaño, no es recomendable bajar la guardia. Doctor, una casuística en concreto, vamos, que los conozco por cercanía, al ponerse una vacuna de la gripe, una paciente al día siguiente tuvo una inflamación de un ganglio de 0,60 centímetros. Puede ser que las vacunas, tanto la de la gripe como esta del coronavirus, activen también, que generen reacciones inflamatorias a las personas que estamos inmunosuprimidas, a las personas que tenemos este tipo de enfermedades, porque es curioso, es como una reacción causa-efecto. Te pones la vacuna un día y al día siguiente por la noche tienes una inflamación de un ganglio que con antiinflamatorio se va reduciendo, pero llega un momento que incluso en propios servicios de reumatología no descartaban el que pudiera ser algo malo, por decirlo de alguna forma. Sí. Sí, claro. O sea, como decía yo al principio, se espera algún tipo de reacción inflamatoria secundaria a la vacuna, desde la muy leve o nula hasta una reacción más grande. Y alguna vez vemos ganglios o una especie de celulitis alrededor de la inyección, pero tanto en población general como en pacientes de enfermedades reumáticas. Yo diría que no es un fenómeno propio de los pacientes con enfermedades reumáticas, pero eso no contraindica a que se la pongan o que si en la primera dosis lo presentan, en la segunda no se vayan a vacunar. Por experiencia propia y por experiencia del hospital, en el caso de la de Pfizer, los que presentamos algún efecto en la primera dosis, parece que se aumenta un pelín más en la segunda. Pero, insisto, es una manera indirecta de decir que nuestro cuerpo está diciendo, vale, me estoy, digamos, acondicionando para lo que viene, y en caso de infectarme con el virus, pues ya tendré una respuesta inmunológica potente. Y las animaría o los animo a todos a
a que cuando llegue el momento se vacunen y que es o sea, bendito problema si solo es tener un ganglio o tener el brazo dormido un par de días o tener un poco de fiebre un par de días. Sí, pero quería decirlo por si se dieran las circunstancias que no hubiera sustos, ¿no? Que no hubiera preocupación o susto. Simplemente si hay una inflamación de un ganglio y se toma antiinflamatorio y cada día va reduciéndose, pues llegará un momento en que quede del tamaño de una lenteja, que es el tamaño que tiene que tener un ganglio, y no de una pelota de juego de niños, una canica, ¿no? Entonces, pues, por si se diera esta circunstancia en algún otro paciente, que bueno, que tenga la tranquilidad de que no es nada de importancia. Exacto. Bueno, se nos acaba el tiempo, tendríamos que ir cerrando. ¿Qué nos dejamos? ¿Qué nos dejamos de preguntarle al doctor? Yo veo Xavi, algunas preguntas rápidas, intentaré respuestas rápidas también. Veo, la artritis psoriática es igual a la inmunosupresión que en la artritis reumatoide. La artritis psoriática es muy heterogénea, hay pacientes que solamente tienen algo de afectación de la piel y algún dolor que llamamos entesopático o de la inserción del tendón, hay algunos que tienen dolor lumbar, hay algunos que tienen más dolor articular y dependerá uno de cada paciente y hay pacientes que tienen más inmunosupresión y otros, pero utiliza tratamientos bastante similar a lo que es la artritis reumatoide. Ya hablamos de si se debe parar el biológico, ya especificamos alguno, el abatacept, el rituximab. Luego, voy leyendo muy rápido, o si quieres, pues Sí. lo dejamos ahí. ¿Qué tipos de vacuna sería la más indicada si me emplean inmunosupresor? RMA, misachero, virus atenuado. Mira, de cualquier manera, me preguntan que si se deben poner virus atenuados o de RNA mensajero. Ninguna de las dos, por definición, o por lo menos de lo que hay hasta ahora, porque es verdad que la información por norma o más o menos por regla, los pacientes con enfermedades reumáticas son excluidos de los ensayos clínicos, como son excluidas las embarazadas y otros pacientes enfermos, con lo que no podemos hablar con casuísticas, hablamos más con sentido común y con el conocimiento de otros esquemas de vacunas. Por tranquilidad, las vacunas que utilizan mRNA mensajero no producen, digamos, una alteración en la inmunidad, porque realmente ese mRNA no se integra a ningún proceso de señalización intranuclear que produzca, digamos, todos los fenómenos inmunológicos como pueden pasar, por ejemplo, en el lupus. A partir de aquí, insisto, se pondrán las vacunas que en su momento la comunidad o el Ministerio de Sanidad, digamos, requiera para tener la mayor población vacunada. Yo creo que es importante un poco recibir con buena cara la vacuna que toque y que llegue. Luego ya son casos que me preguntan más preguntas individuales, que no sé si luego por el chat o algo. Y en el caso de los niños, porque sabemos que los niños están siendo, según dicen, bueno, pues están pasando la enfermedad bastante mejor que nosotros, incluso la mayoría no están siendo infectados, pero los niños que tienen la enfermedad que es nuestra, artritis reumatoide o psoriásica o lo que sea, ¿se debería contemplar de manera distinta a un niño sano? Lo más sensato que te diría, Maole, es que no lo sé, porque, digamos, la reumatología pediátrica es evidentemente otro mundo en cuanto al tipo de patologías. Lo que sabemos es que los niños, si bien tienen, digamos, probablemente un riesgo similar de adquirir la enfermedad, pues probablemente tengan un riesgo menor de transmitirla, o por lo menos no tienen tanto riesgo de desarrollar síntomas como pasan en los adultos. Es evidente que un grupo de niños inmunosuprimidos, como podría ser el caso de una IJ, por ejemplo, tendría un riesgo ligeramente quizás superior a un niño completamente sano. Pero en general los estudios excluyeron niños. Entiendo que empiezan a hacerse estudios con embarazadas y estudios con niños, pero a fecha de hoy no conozco de datos. Insisto, habría que preguntarle a un pediatra, reumatólogo, que si conoce alguna información, pero si nosotros tenemos pocas, supongo que ellos menos, porque todos los estudios iniciales descartaban niños o embarazadas. Muchas gracias. En 15 días tenemos una tertulia precisamente con una reumatóloga de pediatría para hacer creo que seguimiento es muy también en adecuado niños. porque
mal haría yo y que a veces pasa de intentar trasladar la información y los niños con enfermedades reumáticas no son adultos pequeños, sino que hay una serie de procesos diferentes, pero también es verdad que, y esto aún queda por saberse, es que si ciertas vacunas que recibieron a otros virus los puede haber prevenido de alguna manera y tener cierta inmunidad cruzada contra el coronavirus. Hay muchos virus que utilizan el vector que es el adenovirus para la influenza y otros rotavirus y para otras infecciones que utilizan, digamos, dispositivos similares a lo que se está utilizando con las vacunas como de AstraZeneca y de Janssen. Y es probablemente que el escenario sea muy diferente a lo que es la población adulta. Bueno, doctor, creo que ha sido muy interesante. Nos ha aclarado muchas dudas. Nos permite reforzar el mensaje de confianza y tranquilidad ante las vacunas. Y bueno, ¿qué previsión podemos hacer? ¿Cuándo podremos volver a abrazarnos? Ya sé que no es su especialidad, pero ya que lo tenemos aquí. De difícil respuesta. Yo creo que de forma paulatina, Xavi, iremos teniendo la confianza como sociedad de irnos abrazando cuando sentamos que estamos todos bien cubiertos. Yo creo que hemos ido aprendiendo a cambiar la forma de manifestarnos o darnos señales de cariño y de apoyo, pero que el gesto previo que hacíamos del abrazo y la cercanía, tanto familiar, social o como pacientes, médico-paciente, costará, yo creo, mínimo un año más de recuperar cierta normalidad. Pero bueno, hemos aprendido, yo creo que otras cosas del valor que es el sistema sanitario, del valor que es el médico, de la comunicación del paciente, de lo importante que es prevenir, entre otras cosas, infecciones, complicaciones, de un buen sistema de salud, de lo importante de la ciencia y de los ensayos clínicos. Y de forma final yo diría que el mensaje, así como había resistencia inicialmente a vacunarse, a participar en estudios, a tomarse medicación, yo creo que ha reforzado un poco la necesidad de trabajar en equipo porque se ha visto que cualquier persona es susceptible de enfermarse, como ha pasado en esta pandemia, que los médicos se enferman y las enfermeras, y que si no hay un sistema robusto y si no hay un trabajo colaborativo desde las asociaciones de pacientes, desde el sistema sanitario y desde los servicios de los diferentes hospitales, pues las cosas no funcionan bien. Claro, y al hilo, doctor, de lo que comentaba y lo que comentaba también Elisenda en cuanto a seguir tomando precauciones y tal, yo haría un poco una reflexión porque este trabajo colaborativo al final no es simplemente un trabajo colaborativo de las distintas entidades en nuestro país, o sea, es al final es algo mundial, quiero decir. Hay dos velocidades en cuanto a la recepción y la distribución y, bueno, pues la aplicación de las vacunas, ¿no? Entonces, aquí tenemos mucha audiencia también de países iberoamericanos y bueno, pues sí queríamos decir que podemos estar a lo mejor en una velocidad en un país, en otra un poquito más lenta, con lo cual esas precauciones no deben de olvidarse hasta que a nivel global haya una misma velocidad, por decirlo Totalmente de una manera acuerdo. Metafórica. Correcto. Es muy buen apunte porque hay una desbalance en el tiempo de vacunas y en la inmunidad de rebaño, que es evidente, totalmente. Pues muchas gracias, doctor, muchas gracias, Maole, muchas gracias, Elisenda, muchas gracias a todos los espectadores que nos seguís por Zoom y por Facebook. Recordar que esta entrevista tertulia quedará grabada y la colgaremos en nuestro canal de YouTube, con lo cual podréis recuperar el contenido con facilidad a partir de mañana mismo. Os esperamos a la próxima y lo dicho, muchas gracias a todos y un abrazo virtual. Vale. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Giga por organizarlo. Gracias, adiós. 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 Adiós.